Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Morales, soy del grupo 6 de la clase de filosofía y yo les voy a hablar un poco sobre la vida del filósofo John Roger Searle, sobre sus escritos y todo eso. Espero les guste el video y voy a empezar con una breve explicación de la biografía de la vida de John, su nacimiento y algunos escritos que están aquí incluidos en el video y espero les guste. Y bueno, nos vamos a hacer la pregunta de quién era John Rogers Searle. Bueno, John Rogers Searle nace el 31 de julio de 1932 en Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Desde muy temprana edad se sentía muy inclinado hacia el mundo del pensamiento y de las ideas. Durante la escuela secundaria y la universidad, yo contaba con un grupo de amigos inusual. Éramos, ahora lo que pienso intelectualmente, muy conscientes de nuestros intereses para los 16 años que teníamos. Es decir, odiábamos la cultura popular norteamericana, no teníamos nada que ver con la cultura de los años 50. Escuchar a Big Bobby o a Frank Sinatra nos producía náuseas y creíamos que todo eso era una porquería. No queríamos tener nada que ver con ello y éramos muy conscientes de nuestros intereses. Este es uno de los escritos de los libros de John, que se llama Conversaciones con John Searle. En la Universidad de Wisconsin-Madison inicia sus estudios universitarios. Allí frecuenta un programa especial llamado Estudios Liberales Integrados, que buscaba lograr una síntesis acabada en las tres áreas más importantes de la investigación: las humanidades, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Esos primeros años de estudios universitarios marcarán el futuro filósofo de nuestro autor. Y quizás una de las cosas más importantes que adquirí allí, y con la que todo intelectual debería contar, es la capacidad de verse uno mismo como parte de la historia, como atrapado en las corrientes compuestas del desarrollo histórico, de manera que mis dos primeros años en Wisconsin fueron intelectualmente muy intensos y contribuyeron a una maravillosa experiencia. Creo que durante estos 2 años recibí una educación mejor que la de muchos de mis amigos que asistieron a universidades más prestigiosas. Este es otro de los escritos del libro que les mencioné anteriormente, Conversaciones de John Searle. Ahora voy a hablarles un poco sobre los principales escritos filosóficos de nuestro autor. Un aspecto para destacar en la labor filosófica searleana es el deseo de elaborar una visión general de la filosofía. Por esto, Searle a lo largo de su carrera ha presentado diversos trabajos de síntesis ofreciendo un panorama completo de su pensamiento. La filosofía del lenguaje será el centro de su atención desde la época de Oxford hasta los años 80. Entre las publicaciones destacadas encontraremos Spec Charts de 1969, Expression and Meaning Studies y The Theory of Speech Arts en 1979 y Foundation of the Evolutionary Logic en 1985 y Consequences and Language del 2002. A inicios de los años 80 comienza la segunda etapa de sus investigaciones, en la cual va a incursionar en el ámbito de la filosofía de la mente. El tema de la incondicionalidad le servirá de puente entre el primer y segundo momento de su pensamiento. Los libros destacados en este periodo son Intentionality, An Essay in the Philosophy of Mind de 1983 y Minds, Brain and Science de 1989, The Recovery of the Mind de 1992 y The Mystery of the Consequences de 1979 y Mind, A Bachelor Introduction del 2004. En este periodo, Searle publica un artículo conocido popularmente como el argumento de la habitación de China, en el cual contesta varios de los postulados a favor de la teoría de la inteligencia artificial. A partir de los años 90, el interés de Searle se focaliza en el estudio del origen, estructura y funcionamiento de las realidades sociales, como así también en el ámbito de la racionalidad práctica. Las obras distinguidas en esta etapa son The Construction of the Social Reality de 1995, Mind, Language and Society, Philosophy in the Real World de 1989, Rationality in Action del 2001,
Freedom and Neurobiology, Reflection of the Free Will Language and Political Power del 2007 y The Making the Social World del 2010. Los escritos de Sears han despertado un señalado interés entre académicos dedicados al estudio filosófico, lingüístico, pedagógico, neurobiológicos y sociológicos. Ahora voy a hablar un poco sobre la filosofía del lenguaje. Los escritos de John Searle sobre la filosofía del lenguaje constituyen el inicio de su labor académica a partir de sus reflexiones sobre la naturaleza del lenguaje. Se extiende hacia el análisis de los fenómenos mentales como la conciencia, el yo y la racionalidad y la libertad, la percepción y la realidad social. El trabajo filosófico searliano tiene como punto de partida el sistema sistemático del uso del lenguaje ordinario, es decir, del lenguaje empleado por la gente común en su vida diaria. El lenguaje constituye, según el autor, un tipo particular de acción humana, de donde se sigue que una teoría general del lenguaje debería formar parte de un estudio global de la acción. Searle distingue entre la filosofía lingüística y la filosofía del lenguaje y lingüística, y desvela su intención de estudiar el lenguaje en sí mismo y su modo de operar más allá de toda frontera étnica o nacional. Distingue entre la filosofía del lenguaje y la filosofía lingüística. La filosofía lingüística es el intento de resolver problemas filosóficos particulares atendiendo al uso ordinario de palabras particulares u otros elementos de un lenguaje particular. La filosofía del lenguaje es un intento de proporcionar descripciones filosóficamente ilustradoras de ciertas características generales del lenguaje, tales como la referencia, la verdad, el significado y la necesidad, y solamente se preocupa de elementos particulares de un lenguaje particular. Sin embargo, su método de investigación empírico y racional, más que apropiado y especulativo, obligará naturalmente a prestar atención. La lingüística intenta describir las estructuras básicas, fonológicas, sintácticas y semánticas de los lenguajes naturales humanos. Los datos de la filosofía del lenguaje vienen usualmente de los lenguajes naturales humanos, pero muchas veces de las conclusiones sobre, por ejemplo, lo que es verdadero o ser anunciado, una promesa, si son válidas, deben poder aplicarse a cualquier lenguaje posible capaz de producir verdades o enunciados. Este es un escrito de Actos del Habla en la página 13 y 14 de uno de los libros de John Searle. Searle propone una ontología básica en la que veremos cómo establece la distinción entre hechos brutos y hechos institucionales. Asimismo explica el origen de la naturaleza de la realidad institucional, haciendo referencia a las reglas constructivas que regulan los actos del habla. En otro momento, al analizar el acto de prometer, el autor da un claro ejemplo de la manera de funcionar de la razón práctica. Y bueno, muchas gracias por poner atención. Este fue mi video explicando un poco sobre la filosofía de Searle, que sería la filosofía searliana, y su enfoque en el habla. Más que todo, Searle se enfoca mucho en la filosofía del habla. Y espero les haya gustado y buenas tardes.